morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Aleluya, mi vida es tuya, Señor. La paz de Dios, amados hermanos, sea bienvenido a una transmisión más en este día. Damos gracias a Dios por todos aquellos que nos miran a través de la página del Facebook del Presbiterio Colima, Michoacán, a la familia Candelario de Martínez de Veracruz. Le mandamos un saludo cariñoso en el Señor. Hoy agradecemos a nuestro Dios que hoy tenemos la visita de nuestro hermano Gamaliel Gutiérrez Mendoza, quien él es subdirector del Instituto Teológico San Pablo, plantel Tecomán. Además, él es el responsable del Centro Misionero Olivar, así como titular de la Iglesia El Olivar en Colima, a quien damos la bienvenida en nombre del presbiterio, del presidente del presbiterio y del cuerpo de pastores de esta amada iglesia. Hermano Gamaliel, seas bienvenido. Hermanos, también hoy les pido me acompañen hoy a hacer una oración por su siervo y para que la palabra de Dios haga, hermanos, en nuestros corazones eco y se quede en nuestras vidas y trascienda así a nuestro diario vivir. Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado, en esta tarde, suplicamos, Señor, tengas a bien bendecirnos con tu verdad en nuestros corazones. Nos gozamos, Señor, de que en tu misericordia y amor nos mandas maná del cielo para alimentar nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias nunca, Señor, faltará tu mano para que nuestra alma sea sostenida por tu poder y sea sostenida por tu gracia. Bendícenos en este día, Señor, con tu verdad. Asístenos con tu Espíritu Santo. Usa a tu Hijo, Padre Celestial. Bendice su vida, su hogar, su familia, sus hijas, Señor, para gloria de tu nombre, Padre Santísimo. Y tu palabra, Señor, sea de provecho a nuestras vidas en este día. Todo, Señor, esto lo pedimos humildemente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenido, hermano Gamaliel. Saludamos con la paz de Dios a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este medio, a través de esta red social. Deseamos que el Señor los bendiga, los guarde y sean grandemente edificados y fortalecidos en su fe. En esta hora vamos a considerar, con la ayuda del Señor, este tema intersemanal, este tema familiar que nos ocupa en este día. Veremos la fe que mueve la mano de Dios y recibe respuesta.
Abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 29. Dice así: Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Esta palabra nos revela, hermanos amados, que la respuesta de Dios y su gracia poderosa son concedidas conforme y en proporción a la fe del que se acerca a Él. Según leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero cuando alguien se acerca a Dios, debe creer que Dios existe. No obstante, el Señor en su palabra dice que no hay Dios fuera de Él y que, hermanos amados, Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo. La palabra de Dios nos enseña la dinámica de la fe en acción. Lo que hemos leído en este pasaje es parte de la historia de aquellos dos ciegos que cuando oyeron de Jesús y supieron que Él pasaba por ahí, en el versículo 26 del capítulo ya mencionado, dice que siguieron a Jesús y que clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ellos fueron hasta la casa donde estaba Jesús, de tal manera que cuando llegaron a Él, Él les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. De ahí que el Señor les dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. La palabra conforme es una palabra que significa algo que se corresponde, se ajusta o está de acuerdo con algo, es decir, de acuerdo con lo que ellos estaban pensando, creyendo o vislumbrando o viendo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso que ellos estaban viendo, eso que ellos estaban esperando, eso que ellos confiaban de Jesús, fue hecho realidad porque Jesús tiene el poder para hacerlo. Ellos hicieron bien en colocar su fe en Jesús porque Jesús es una persona potencial. Dice Isaías 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y fuera de mí no hay quien salve, dice en otro pasaje. Así que entonces, hermanos, estos ciegos, que aunque eran ciegos físicamente, no eran ciegos espiritualmente porque podían ver su sanidad. Al confiar en Jesús y al conocer en quién estaban depositando su confianza, su esperanza, y no fueron defraudados. El que en Él creyere no será avergonzado, dice la palabra de Dios. Podemos creer muchas cosas y en muchas cosas, pero lo importante es creer en la persona correcta y de la forma correcta, y en la cosa o el objeto correcto, y este es Dios, su palabra, su naturaleza, su grandeza, su persona y concretamente su Hijo Jesucristo, porque esto es lo que Él quiere que hagamos, que creamos en el que Él ha enviado para que tengamos vida. La palabra de Dios nos enseña que podemos mover la voluntad divina conforme a nuestra fe en el Señor. Estos hombres creyeron en la promesa, en el poder de Jesús, en la misericordia de Dios y en la mesianidad de Jesús, porque dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Creéis que pueda hacer esto? Sí, Señor. Y movieron la mano de Dios porque lo creyeron. La manera de relacionarnos con Dios es a través de la fe. Es la fe la mano que se extiende y recibe respuesta. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos recibieron una respuesta ante su clamor. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Mucha gente ha clamado a Dios, nosotros hemos clamado a Dios y hemos sido escuchados. Gente en la Biblia, testimonios bíblicos,
Pero no solo eso, sino testimonios presentes de que la promesa del Señor es fiel y que Dios no defrauda a los que en Él confiaron. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Esto dice el Salmo 34. Consúltelo usted en su Biblia, dése la oportunidad. Así que entonces, esto es la fe. La fe es una sustancia. La fe es aquello que sostiene, la esencia de lo que nos mantiene en una posición, la realidad de algo. Es decir, ¿cuál es ese algo? ¿Cuál es eso que se sostiene en pie? Aquello que esperamos con expectación. Eso es lo que refiere, si usted y yo analizamos los términos originales en Hebreos 11:1. La palabra fe del griego pistis significa persuasión. Y del hebreo ahí en Habacuc 2:4 es firmeza, seguridad, fidelidad, lealtad. Y dice en Hebreos 11:1, es la fe, la persuasión de lo que se espera, es decir, de lo que usted con expectación y anhelo espera que vendrá. Es esa fe, esa sustancia que lo mantiene en esa espera, en esa confianza. Y nosotros esperamos que Cristo viene. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque tenemos fe. Pero esa fe descansa en algo, reside en algo, tiene un fundamento, algo sólido, en lo cual descansa. La palabra de Dios. Estos hombres creyeron y tuvieron una esperanza que se mantuvo firme a pesar de que tuvieron ellos dificultades físicas, pero pudieron acercarse a Jesús a pesar de su ceguera física. Se levantaron, se movilizaron porque había algo que los sostenía con esa esperanza, era esa fe, pero esa fe descansaba en algo. Ellos habían escuchado de la fama de Jesús, y usted lee en el versículo 26, dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La fama de lo que acababa de hacer de Jesús. Resucitó una niña. Y toda la fama de Jesús, tanto de sus milagros como de sus obras, de su vida excepcional y de su palabra que era con autoridad y de aquellas obras que anduvo haciendo, como nos refiere en Hebreos, en Hechos capítulo 10, cómo anduvo sanando y libertando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Toda esa fama corrió y esa fama le dio ese prestigio a Jesús, y su vida nos avala. Y es una evidencia clara y una señal clara de que Jesús es el Mesías, el Señor, el Salvador del mundo, digno de confianza, digno de fe. En San Juan, Juan dice, yo he escrito estas obras, aunque Jesús hizo muchas más, pero estas que he escrito se han escrito con el propósito de que ustedes se den cuenta que Él es el Hijo de Dios y crean en Él, y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. Por eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Jesús. Así que somos salvos por medio de la fe en Jesús. Eso dice Efesios capítulo 2, verso 8. Así pues, entonces, la fe también es la convicción de lo que no se ve, la prueba, la demostración de cosas, asuntos, obras que no se ven. Creemos en el cielo, aunque no lo hemos visto. Creemos en la resurrección de Jesús, aunque no lo vimos. Pero dice en 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 6, si no me equivoco, de ahí en adelante, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo os gozáis, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aunque ahora nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser pasada por diversas pruebas de fuego, tiene que pasar por estándares de calidad para que sea aprobada. Así que entonces, hermanos, pero la fe que mueve la mano de Dios y recibe respuesta es una fe como la de estos dos ciegos. Ellos hicieron 3 aspectos importantes. Y por cierto que el Señor Jesús habla de grados de la fe. Dice en Mateo capítulo 17, en el versículo 20, Jesús les dijo,
por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ellos tenían una poca fe, por eso no pudieron echar fuera el demonio. Sin embargo, esto deja en claro que la fe tiene grados, tiene niveles. Ellos tenían una fe pequeña, pero Jesús, más que hacer un énfasis en la pequeñez de la fe, al compararla con el grano de mostaza, Él quería enfatizar la potencialidad del grano de mostaza, porque usted sabe, como el Señor lo refiere en otra parábola de la Escritura, que a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace un árbol grande y muchas aves se pueden refugiar en ese árbol. De manera que lo que el Señor Jesús quiere enfatizar con la fe como un grano de mostaza es que aunque sea pequeña, pero debe ser viva, orgánica, potencialmente para crecer, que tenga potencialidad para crecer y desarrollarse, como la fe de estos dos ciegos. Ellos oyeron de la fama de Jesús y ahí comenzó a sembrarse la fe como una semilla. Ellos habían oído hablar de Jesús. Así como aquella mujer Rahab, cuando oyó de la fama y de los prodigios, usted lo ve en Josué 2, 9 al 13. Ella dice, hemos oído de las grandes hazañas que Dios ha hecho y ha caído temblor sobre nosotros, pero yo les ruego que me salven. Y ella por ese temor, por esa fe, cuidó a esos espías. La fe se siembra a través del oír la fama de alguien, en este caso la fama de Dios, el prestigio de alguien, el prestigio de Dios, los milagros de Dios. En la medida que usted y yo vamos interactuando en Dios, vamos viendo su poder y vamos confiándole en nuestra vida, esta fe va creciendo, va aumentando, se va desarrollando. Y estos hombres internalizaron la fe y esta fe germinó. Eso que habían oído de Jesús les hizo ver en Jesús la solución a su problema. Oye usted, amigo y amiga que me está viendo, hermano y hermana en Cristo, vea usted en Jesús la solución a su problema. Ellos se convencieron de que Jesús podía hacerlo. Reconocieron la mesianidad de Jesús. Y esa fe fue más allá. Confiaron en el carácter y poder de Jesús y tuvieron esperanza. Nació una luz de esperanza. La fe produce esperanza. Y la fe no se queda allí, sino que produce un fruto de tal manera que estos hombres en la tercera etapa, cuando Jesús pasaba por allí, reconocieron su oportunidad y se levantaron y se movilizaron. Así que si usted tiene una fe viva, esa fe lo va a hacer movilizarse como aquella Rahab se movilizó. Como estos hombres ciegos no se quedaron ahí sentados. Su situación era lamentable, era difícil, sí. Pero había que moverse. Y no solo moverse, había que clamar. Había que gritar y no solo eso, había que perseguir. Había que vencer obstáculos, como aquella mujer también que tenía flujo de sangre. O como aquella mujer sirofenicia, que cuando el Señor Jesús no daba respuesta a su palabra, ella persistía. Todos vencieron obstáculos. La fe se interpone ante los obstáculos. La fe es esa sustancia que nos mantiene de pie. Es la sustancia que mantiene de pie la esperanza. Es esa convicción, esa seguridad. La palabra certeza quiere decir conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Que algo es preciso, seguro y real. Entonces, estos hombres, en el momento oportuno, llegaron a Jesús y confesaron su fe en Jesús. Eso hay que hacer nosotros. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo, Señor Jesús, que tú me puedes sanar. Creo, Señor Jesús, que tú puedes restaurar mi matrimonio. Creo, Señor Jesús, que tú me puedes salvar del infierno. Creo, Señor Jesús, que tu sangre tiene poder para traerme sanidad y salvación. Creo, Señor Jesús, que en ti hay esperanza, que en ti hay solución, que en ti hay descanso. Y a ti acudo. Ya me cansé de buscar y poner mi confianza en otras cosas, en el hombre,
en el dinero, en las instituciones meramente humanas. Y digo esto porque la iglesia es una institución, pero no meramente humana, sino divina, instituida por el Señor Jesucristo. Pero es necesario poner la fe en Jesús. Y veremos la gloria de Dios. Y es necesario clamar. Y yo les decía que la fe tiene grados. En los momentos, dice aquí que los discípulos se encontraban en una tempestad y dudaron, pensaron que se iban a hundir, se atemorizaron. La fe no hace esto. La duda o la incredulidad mira hacia abajo, pero la fe mira hacia arriba. La duda o la incredulidad dice ¿quién cree? La fe dice yo creo. La duda teme, la fe confía. En los momentos de tempestad ellos dudaron, demostraron muy poca fe. Las familias cristianas, usted y yo que estamos pasando en esta pandemia, en esta tempestad, cuyas olas de inseguridad, de economía, de enfermedad, amenazan con hundir nuestra barca. Pero Jesús está allí. Y si usted puede ver a Jesús y acudir a Él y confiar en Él, y confiar en sus promesas, estará seguro y tranquilo. Y moverá la mano de Dios, y aquella tempestad se convertirá en bonanza. Aquellas tempestades tal vez del alma o de la familia. Demostremos nosotros mayor fe. Por otro lado, tenemos el testimonio de una fe grande. Opuesto a los discípulos que tuvieron una fe pequeña, una mujer extranjera. Fíjese, ellos considerados varones, se le daba prioridad al varón y al judío. Pero acá una mujer y extranjera, ella tenía una grande fe. Tal vez usted, hermana, tiene una lucha difícil allí con su marido, en su hogar. Pero como esta mujer extranjera persistió y confió en Jesús y le dijo, sea como tú quieres, mujer, grande es tu fe. Mateo 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿La fe mueve la mano de Dios? Sí. ¿La fe recibe respuesta? Sí. Pero vea usted qué clase de fe. Cómo esta mujer venció. Y a veces nosotros a la primera queremos que Dios nos responda. Y si no hay respuesta en la primera, decimos, no, yo no creo, Dios no responde. Creamos, hermanos, porque si hay alguien a quien no podemos engañar es a Dios. Él sabe cuando realmente creemos. Y Él sabe cuando no creemos. Aunque nuestra boca diga otra cosa, Él conoce el corazón. La fe nace del corazón. Y como lo vimos en el tema pasado, de corazones puros. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su matrimonio, su familia, su hijo que está perdido en las drogas, va a ser sanado. Si podemos confiar. Aquí la cuestión no es si Dios puede hacerlo. Dijo el Señor Jesús a aquel hombre, porque Él le dijo, Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Usted cree, hermano, que Dios puede hacer algo en su necesidad, en su problema? Claro que Él puede hacerlo. La pregunta no es si Él puede hacerlo. La pregunta es si usted y yo podemos creer. Esa es la pregunta. Y eso es lo que marcará la diferencia. Si usted puede creer, al que cree, todo le es posible. Esto está en Marcos 9:22 al 24. Por otro lado, hay una fe excepcional. Una fe que no solo alcanza promesas. Una fe que no solo mueve la mano de Dios, sino una fe
que enfrenta la dificultad. Hebreos 11:33 al 38. Dice esta palabra acerca de estos hombres. ¿Y qué más digo? Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. De manera que entonces, hermanos, la fe que mueve la mano de Dios no solamente es una fe que alcanza promesas y hace prodigios en cuanto a ver milagros, sino que va más allá y se sostiene en una lealtad a Cristo, en una lealtad a Dios. Es la fe la que nos sostiene en la santificación. Es por la fe que nosotros oramos. Es por la fe que nosotros resistimos las pruebas. Es por la fe que nosotros nos interponemos a las dificultades de la vida, sabiendo que Dios no nos desamparará y que a la postre veremos la recompensa. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, y esa fe es la que sostiene esa esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, por eso una hermana cristiana, cuando su marido la golpeaba por ser cristiana, le hizo una vida difícil, ella entonó y compuso un canto: yo vivo feliz con mi Cristo, apasionado de Jesús estoy, no te dejo, nunca te dejaré. Esa es la fe, la que nos hace aferrarnos a Dios. Por cierto que la fe es un ancla, es como un ancla que nos sujeta inamovibles ante las inclemencias de la vida. El campo adverso en el cual estos creyentes que leímos en Hebreos vivieron, su fe es ejemplar con todo. En contra triunfaron en la batalla de la fe. El mundo pocas veces ha visto semejante excelencia de confianza y seguridad. ¿Podrá verlo en nosotros? ¿Podrá encontrar este tipo de personas en nosotros? ¿Podrá el enemigo toparse con gente tan aferrada como Job, o como Sadrach, Mesach y Abednego, o como Daniel, que pese a la adversidad y a la amenaza se mantuvieron firmes y fieles? Eso es la fe, mas el justo por su fe vivirá. Las pruebas y luchas más rudas son oportunidades para la fe. Permítame leerle en Hebreos capítulo 11, 39 y 40, pero en la traducción viviente. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Dos puntos claves en este texto. Esta gente alcanzó buena reputación, aunque no alcanzaron o recibieron todo lo prometido. Y en esta vida, hermanos, recibiremos parte de nuestra herencia como gente de Dios, pero hay cosas que se mantendrán ocultas, aunque el día, como dice en 1 Corintios, el día lo declarará
Toda su obra que usted haya hecho por Dios será manifiesta y usted recibirá recompensa. Muchos de ellos no recibieron todo lo prometido. Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Aún no la ha recibido. La recibiremos junto con él. Eso es lo que dice el verso 40. De modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Abraham no ha resucitado. Job dijo con fe, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, después de deshecha mi carne, mi piel, en mi carne de ver a Dios. Eso no ha sucedido, porque sucederá en conjunto con todos los creyentes. Sin embargo, Job fue restituido, pero la mayor parte de su herencia está por entregársele y todos seremos testigos de ello si usted y yo nos mantenemos fieles. Y usted verá cómo el Señor aplaudirá su fe. Es lo que dice en Primera de Pedro, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que entonces, por la fe alcanzaremos buena reputación, es decir, buen testimonio. La oportunidad de ver la gloria de Dios no es cuando nada nos falta, sino cuando no tenemos nada, sino solo a Dios. A la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu pobreza y tu tribulación, pero tú eres rico. Tú eres rico. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tendrían que ser probados por 10 días. Tendrían tribulación. Satanás los probaría, pero el Señor les encomienda. Sean fieles y van a recibir la corona de la vida. ¿Usted quiere recibir la corona de la vida? Así que por eso las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso pongamos nuestra fe únicamente en Dios. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos renunciar a confiar en los hombres, circunstancias, y solo confiar en fe y esperanza en Cristo. Dice en Jeremías 17:5-8, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová. Esta promesa es maravillosa. Jeremías 17:5. Esta promesa nos alienta y nos da seguridad. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor o la dificultad, sino que su hoja estará verde, es decir, siempre estará contento. Y en el año de sequía no se fatigará, es decir, nunca se desalentará, ni dejará de fruto, es decir, no menguará. ¿Usted quiere ser así? Confiemos en Dios. No vacilemos cuando confiemos en Dios. Si nuestra confianza en el Señor no es real, entonces aquel que lo sabe todo no responderá. Porque dice en Marcos 11:24 y también en Santiago 1:6. Bueno, en Santiago 1:6 dice que el que
Pida algo a Dios, pida con fe, no dudando nada. No piense que el que duda recibirá cosa alguna del Señor. Por su parte, en Marcos 11:24, dice desde el verso 22, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que entonces no dudemos y confiemos en el Señor, porque Él lo sabe todo. No huyamos de las pruebas, dificultades, y actuemos con fe, y nuestra fe en Cristo nos llevará a la victoria. ¿Cuál es su problema, hermano y amigo? ¿Puede creer en Jesús? Todo es posible si puedes creer. ¿Está dispuesto a emprender una hazaña en Dios? ¿Está dispuesto a dejar que esa fe lo movilice y deje ese lugar donde está y se dirija hacia Jesús como aquellos dos ciegos? Y clamar a Jesús. ¿Está dispuesto usted a buscar a Jesús y a venir hasta donde Él está? ¿Está dispuesto a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Hermana, ¿está dispuesta como aquella mujer sirofenicia a persistir aun cuando parezca que Cristo no hace caso a su oración hasta que reciba respuesta? ¿Está dispuesto, hermano y amigo, a levantarse en medio de las dificultades como aquella mujer débil, como aquella mujer de flujo, que no le importó las dificultades y llegó y tocó el manto de Jesús porque decía dentro de sí, y esto es fe, esto es lo que la hacía decir esto: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva? Usted diga: si tan solo tocar el corazón de Dios, si tan solo tocar el borde del corazón de Dios, seré salvo. El Señor hará el milagro en mi vida. El Señor me dará la sanidad. El Señor me sacará de este problema. El Señor hará el milagro en mi vida. El Señor me dará el don de su Espíritu Santo. ¿Usted está buscando el don del Espíritu Santo? Pues es necesario pedir con fe y tocar el corazón de Dios y decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lléname de tu Espíritu Santo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sáname. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Libértame. Hagamos una oración y clamemos, porque Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos allegamos a ti por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió hasta el trono de tu gracia, para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Padre celestial, en esta hora elevamos una oración de fe, sabiendo que tú existes y que eres galardonador de los que te buscan. Ahora volvemos nuestros rostros a ti, como el salmista, buscándote, oh Jehová. Volvemos nuestra mirada hacia ti, Padre. Aquellos que están postrados en su cama, aquellos que están desalentados, aquellos que han sido desahuciados, tal vez por la ciencia médica o tal vez por la misma familia, diciendo: tú ya no tienes esperanza. Pero mientras hay vida y esperanza en Jesús, en tu Hijo Jesucristo, hoy te pedimos: traigas sanidad a los enfermos, traigas libertad a los cautivos, traiga restauración a las familias destruidas, a los matrimonios que están al borde del divorcio, aquel corazón que no puede perdonar.
Trae sanidad, Señor Jesús. Trae libertad, trae ánimo al que está desalentado. Trae, Dios mío, calma a aquel corazón que está atribulado. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has dado una salvación tan grande. Y hoy glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios eterno. Amén. Bien, vamos, hermanos, a concluir nuestro tema y nos despedimos leyendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantamos la mano derecha para despedirnos con la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.